Policía racista detiene a un agente negro del FBI por accidente. Lo que sucede después te sorprenderá. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores antes de fin de año. Ayúdame suscribiéndote y dejando tu like. Y sé parte de mi sueño también. El despertador sonó a las 6 en punto, llenando el silencio de la habitación de Matthew Sloane con un ruido agudo y constante. Se estiró en la cama, sintiendo la rigidez en su espalda. Apagó la alarma con un golpe y se sentó en el borde del colchón, mirando al frente, como si el día necesitara su permiso para comenzar. En la pared frente a él colgaban las fotos de su familia. Una en particular siempre captaba su atención. Su padre, vestido con el uniforme de policía, la misma mirada decidida que Matthew veía en el espejo cada mañana. Esa imagen era un recordatorio constante de su legado, del peso de continuar la tradición familiar en las fuerzas del orden. Matthew se levantó y siguió su rutina matutina con precisión militar. Ducha rápida, afeitado ligero, uniforme bien planchado. Mientras se colocaba la corbata, sus ojos se detuvieron nuevamente en la foto de su padre. Sentía una mezcla de orgullo y presión. Sabía que había cumplido con las expectativas de su familia, pero también sabía que su visión del mundo estaba enraizada en esos mismos principios que su padre había defendido. Mientras bebía su café, se preguntó si ese día sería tan rutinario como los demás o si traería consigo alguna sorpresa. Su mano se cerró alrededor de la taza, como si quisiera aferrarse a esa idea. Al otro lado de la ciudad, Darius Johnson se preparaba para su primer día como teniente. Su pequeño apartamento en el barrio donde creció estaba lleno de cajas aún sin desempacar. La reciente mudanza era un reflejo de su ascenso. Darius estaba de pie frente a un espejo, ajustándose la corbata, igual que Matthew. A diferencia de Matthew, Darius tenía una sonrisa en el rostro. Este ascenso significaba más que un cambio de título. Era una oportunidad para marcar una diferencia real. Su madre le había llamado temprano, deseándole suerte y recordándole que tuviera cuidado. Las palabras de su madre siempre resonaban en él, como un eco de su niñez. Darius tomó una foto enmarcada de la mesita de noche. Mostraba a un niño pequeño, él mismo, con una sonrisa grande y unos ojos llenos de sueños. Se recordó a sí mismo por qué había elegido ser policía. Quería ser un ejemplo, quería que otros jóvenes negros vieran en él una figura de autoridad que no estuviera basada en el miedo, sino en el respeto y la justicia. Llegó a la comisaría y fue recibido con algunas miradas curiosas. Sabía que no todos estaban contentos con su ascenso, pero también sabía que había demostrado ser competente y justo. Cuando entró en su oficina, respiró hondo y se preparó para lo que prometía ser un día desafiante. Mientras tanto, Matthew llegó a la comisaría y se dirigió directamente a su escritorio. Revisó rápidamente las tareas del día en su computadora. Justo cuando estaba terminando de leer el informe de la mañana, una llamada de emergencia llegó a través de la radio. Había un posible robo en curso en un vecindario conocido por su alta criminalidad. Sin pensarlo dos veces, Matthew agarró su chaqueta y salió corriendo hacia su coche patrulla. En la radio, escuchó las instrucciones que lo dirigían a la misma zona oscura y mal iluminada que había recorrido tantas veces. Era una parte de la ciudad que conocía bien, llena de calles estrechas y edificios viejos, el tipo de lugar donde la gente honesta evitaba pasar después del anochecer. La noche era espesa y silenciosa. Matthew patrullaba lentamente las calles en su coche, sus ojos revisando cada rincón, cada sombra. De pronto, vio un coche estacionado en un lugar que le pareció sospechoso. Apagó las luces de su patrulla y se acercó con cautela. Dentro del coche, Darius estaba revisando unos documentos. Matthew, sin reconocerlo en la oscuridad y sin su uniforme, asumió lo peor. Se acercó con la mano en el cinturón, listo para cualquier eventualidad. Matthew golpeó la ventana del coche. Darius bajó el vidrio, y antes de que pudiera decir una palabra, Matthew le ordenó que saliera del coche. Darius levantó las manos, sorprendido por la agresividad de la demanda, pero mantuvo la calma. Sabía que en situaciones como estas, cualquier malentendido podía tener consecuencias fatales. Trató de explicar quién era, pero Matthew no escuchaba.
Estaba demasiado enfocado en lo que consideraba un peligro potencial. «Sal del coche, ahora», ordenó Matthew, su tono implacable. Darius obedeció, levantando las manos en un gesto de rendición. A pesar de su enfado, sabía que tenía que manejar la situación con cuidado. Lentamente sacó su placa y se la mostró a Matthew. «Soy el teniente Darius Johnson, de la misma comisaría que tú», dijo, con voz firme. Matthew se quedó helado por un momento. La sorpresa se transformó en una confusión que rápidamente dio paso a la vergüenza. Bajó la mano de su cinturón y dio un paso atrás, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El silencio entre los dos hombres era pesado y cargado de tensión. «No te había reconocido», dijo Matthew finalmente, con un tono que intentaba justificar su comportamiento. Pero las palabras sonaban vacías incluso para él. Darius, manteniendo su calma, aprovechó el momento para señalar el problema. «Deberías haber seguido el protocolo. Esto podría haber terminado mal», replicó, su mirada fija en Matthew. Matthew sintió como la rabia y la humillación se mezclaban en su interior. No podía soportar la idea de que lo hubieran dejado en evidencia de esa manera. Sin decir una palabra más, se giró y volvió a su coche, dejando a Darius de pie, solo en la oscuridad. De regreso en la comisaría, ambos fueron llamados a la oficina del capitán. El capitán, un hombre de mirada severa y expresión impenetrable, escuchó lo ocurrido con el ceño fruncido. Después de reprender a Matthew por su conducta, le recordó que la unidad no podía permitirse este tipo de malentendidos, especialmente cuando la tensión en la ciudad estaba tan alta. Darius, aunque tranquilo, mostraba un aire de descontento. Matthew, por otro lado, apenas podía disimular su irritación. Sentía que Darius había aprovechado la situación para hacerlo quedar mal. Mientras los dos hombres salían de la oficina del capitán, la tensión entre ellos era palpable. Matthew se dirigió a su escritorio, pero no podía concentrarse. Su mente seguía repitiendo lo que había pasado en esa calle oscura. Sentía una mezcla de enojo y vergüenza que no sabía cómo procesar. Por otro lado, Darius también tenía mucho en qué pensar. Regresó a su oficina y se sentó en silencio, mirando por la ventana. El encuentro con Matthew lo había hecho recordar por qué había decidido seguir en la policía, a pesar de los desafíos. Sabía que tenía que encontrar una manera de trabajar con Matthew, aunque las diferencias entre ellos fueran profundas. Esa noche, en la soledad de sus respectivas casas, ambos hombres reflexionaron sobre lo sucedido. Matthew, en su residencia suburbana, se preguntaba si había dejado que sus prejuicios lo controlaran. Miraba la foto de su padre y se preguntaba si estaba honrando su memoria o simplemente siguiendo ciegamente lo que se esperaba de él. Darius, en su apartamento, pensaba en las barreras que aún existían, incluso dentro de aquellos que se suponía debían proteger a todos por igual. Sabía que para hacer un cambio real, tendría que confrontar esas actitudes directamente. Al día siguiente, en la comisaría, las cosas no mejoraron mucho. El capitán asignó a Matthew y a Darius al mismo caso de alto perfil. Un robo en una zona industrial que parecía estar conectado con una red criminal más grande. Ambos se dieron cuenta de que tendrían que trabajar juntos, les gustara o no. Mientras revisaban los detalles del caso en la sala de reuniones, la tensión entre ellos era evidente. Sin embargo, ambos eran profesionales, y sabían que dejar sus diferencias de lado era esencial para resolver el caso. La colaboración forzada entre Matthew y Darius no sería fácil, pero era inevitable. Ambos sentían que tenían algo que demostrar, cada uno a su manera. Mientras se preparaban para salir a investigar, había una mezcla de desconfianza y determinación en sus miradas. La ciudad no esperaba menos que la justicia, y ellos no podían permitirse fallar. La calle oscura donde había comenzado todo aún resonaba en sus mentes. Sabían que lo que había pasado esa noche no era solo un malentendido. Era un reflejo de problemas más profundos que tendrían que enfrentar, no solo como oficiales de policía, sino como individuos en una sociedad dividida. En la sala de reuniones de la comisaría, el aire estaba cargado de tensión. Matthew y Darius se sentaron uno frente al otro, rodeados por un puñado de oficiales más.
Las caras en la habitación eran serias. Sabían que el caso que estaban por discutir no era uno común. El capitán, un hombre de pocas palabras y muchas expectativas, se levantó al frente y comenzó a hablar. Explicó que el robo en la zona industrial no era un simple acto de delincuencia. Los indicios apuntaban a una operación más grande, quizás una red criminal bien organizada que tenía conexiones en varios niveles de la ciudad. Necesitamos resolver esto rápidamente y con discreción, dijo el capitán, sus ojos recorriendo a cada uno de los oficiales presentes antes de detenerse en Matthew y Darius. Ustedes dos estarán al frente de esta investigación. Cuento con que dejarán a un lado cualquier diferencia y harán lo necesario para desmantelar esta red. Matthew apretó la mandíbula, sintiendo cómo las miradas se concentraban en él. Darius, a su lado, permanecía tranquilo, observando atentamente los documentos que el capitán les entregaba. No había duda de que tendrían que trabajar juntos, y la sola idea de pasar tanto tiempo con Darius hacía que Matthew se sintiera incómodo. Pero no había otra opción. Tras la reunión, ambos se dirigieron al estacionamiento, listos para comenzar su investigación en la escena del crimen. Durante el trayecto en coche hacia el almacén abandonado, el silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas y resentimientos latentes. Matthew se enfocó en la carretera, tratando de ignorar la presencia de Darius a su lado, mientras éste revisaba una y otra vez los informes. Cuando llegaron al almacén, la atmósfera era inquietante. El edificio estaba medio en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafiti. Entraron con cuidado, sus linternas iluminando el polvo que flotaba en el aire. Comenzaron a explorar el lugar, buscando cualquier pista que pudiera darles una ventaja en el caso. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las tensiones resurgieran. Matthew se adelantó, explorando una habitación en el fondo del almacén. Darius, siguiendo una línea de huellas en el suelo, sugirió revisar un área diferente. Deberíamos empezar por aquí. Las huellas son recientes, dijo Darius, señalando el rastro que se dirigía hacia un rincón oscuro del almacén. Matthew, sin voltear, respondió con tono seco: tengo más experiencia con este tipo de casos. Sé lo que estoy haciendo. Darius cerró los ojos por un momento, conteniendo su frustración. Decidió no responder y se dirigió hacia donde había indicado. Mientras tanto, Matthew continuó revisando el área que consideraba más importante. Durante los siguientes minutos, ambos trabajaron en silencio, cada uno por su cuenta, hasta que Darius encontró algo significativo. Una caja escondida bajo unos escombros. Dentro, había herramientas de corte de alta precisión y un plano del almacén con ciertas áreas marcadas. Matthew, mira esto, llamó Darius, mostrando su hallazgo. Matthew se acercó con desgano, pero al ver el contenido de la caja, su expresión cambió. Era una pista sólida, algo que podría vincular el robo con la red criminal que sospechaban. Aunque no lo dijo en voz alta, Matthew supo que Darius tenía razón al enfocarse en esa área. Saliendo del almacén, el ambiente entre ellos seguía siendo tenso. Matthew, sintiéndose desplazado y cuestionado, hizo un comentario que estaba destinado a herir. No creas que un par de buenas suposiciones te hacen mejor que los demás. Estás aquí porque alguien arriba quiere vernos fracasar, no por tu talento. Darius se detuvo en seco. Por un momento, sus ojos mostraron sorpresa, pero rápidamente se endurecieron. No estoy aquí para competir contigo, Matthew. Estoy aquí para hacer mi trabajo y resolver este caso. Si eso significa hacerte ver tus errores, entonces lo haré. Porque al final, no se trata de nosotros, se trata de justicia. El silencio que siguió fue incómodo, pero ambos sabían que tenían razón en parte. Sin decir más, cada uno se dirigió a su coche, listos para regresar a la comisaría con la nueva información. Mientras conducían, Matthew se sentía atrapado en una lucha interna. Sabía que había cometido un error al subestimar a Darius, pero no estaba listo para admitirlo. Aún no. De vuelta en la comisaría, llevaron la caja a la sala de evidencias, donde un analista forense comenzó a examinar las herramientas y los planos. Darius y Matthew esperaban en la sala de descanso, compartiendo un silencio tenso.
Después de unos minutos, el analista entró con noticias. Hay huellas dactilares en las herramientas. Pertenecen a un conocido delincuente que hemos estado vigilando. Esto confirma que el robo está vinculado con algo más grande. Ahora sabemos a quién buscar. Matthew asintió, tratando de ignorar la satisfacción en los ojos de Darius. Sabía que tenían una pista sólida, algo que les permitiría avanzar. Pero también sabía que Darius estaba ganando el respeto de los demás oficiales, mientras él seguía luchando con su propio orgullo. La noche siguiente, Darius sugirió tomar un café en un lugar cercano a la comisaría. Quizás, pensó, era una oportunidad para limar asperezas y empezar a trabajar de manera más efectiva. Matthew aceptó a regañadientes, pensando que tal vez una conversación fuera de la oficina podría calmar la tensión. Sentados en el café, el ruido de fondo de las tazas y las conversaciones amortiguadas creaba una sensación de intimidad. Darius fue el primero en hablar, compartiendo algunas de sus experiencias y desafíos como oficial negro en un departamento predominantemente blanco. Habló de los prejuicios que había enfrentado y de su determinación de demostrar que la integridad y la compasión podían coexistir con la fuerza de la ley. Matthew escuchó, al principio con escepticismo, pero poco a poco se encontró prestando atención genuina. Sin embargo, cuando Darius mencionó la necesidad de cambiar las percepciones dentro del departamento, Matthew se tensó. ¿Estás diciendo que todos aquí somos racistas?, preguntó, su tono defensivo. No, Matthew. Estoy diciendo que hay prejuicios, y no reconocerlos es parte del problema, respondió Darius con calma. Matthew apretó los labios, sintiendo que la conversación se estaba desviando hacia un terreno incómodo. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono con una llamada urgente. Un informante había proporcionado una pista sobre el paradero del delincuente vinculado al robo. La discusión quedó en suspenso mientras ambos se preparaban para salir. Llegaron a un callejón oscuro, siguiendo la pista que les habían dado. La tensión en el aire era palpable, y ambos hombres estaban alerta, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría ser peligroso. Mientras avanzaban en silencio, una figura apareció de la nada y los atacó. Otros dos hombres surgieron de las sombras, y pronto la situación se convirtió en una pelea en plena oscuridad. Matthew y Darius lucharon codo a codo, sus movimientos sincronizados por la necesidad de sobrevivir. En un momento, un hombre apuntó con un arma hacia Matthew. Darius, sin dudarlo, se lanzó y derribó al atacante, desarmándolo. La pelea terminó tan rápido como había comenzado, y los delincuentes quedaron reducidos en el suelo. Matthew respiraba con dificultad, mirando a Darius con una nueva expresión en su rostro. En esos segundos, había confiado en él, y esa confianza no había sido traicionada. Mientras esposaban a los delincuentes y llamaban a refuerzos, uno de los atacantes, un hombre joven con cicatrices en la cara, les dio una advertencia. No saben en lo que se están metiendo. Hay gente poderosa involucrada. Esto es solo el principio. Las palabras resonaron en el aire, añadiendo una nueva capa de peligro a su investigación. Mientras esperaban a que llegara el equipo de apoyo, Matthew miró a Darius, sintiendo que algo había cambiado entre ellos. Tal vez no se habían convertido en amigos de la noche a la mañana, pero había algo nuevo. Respeto. Un respeto ganado en el campo, en el calor de una batalla donde las diferencias raciales no importaban. Cuando los refuerzos llegaron, Matthew y Darius compartieron un breve asentimiento. Sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba, no solo contra la red criminal, sino contra los prejuicios y las barreras que habían construido entre ellos. De regreso en la comisaría, Matthew y Darius llevaron a los atacantes a la sala de interrogatorios. La luz fluorescente del cuarto acentuaba las cicatrices y rasgos duros del sospechoso que habían capturado. Sus ojos se movían nerviosos, observando cada rincón de la sala, buscando una salida que no existía. Matthew y Darius se pararon frente a él, sabiendo que cualquier error podría poner fin a la ventaja que acababan de obtener. Sabemos que no eres más que un peón, comenzó Darius, su voz tranquila pero firme. Pero si cooperas, podemos ayudarte. Necesitamos saber quién está detrás de esto y qué otros planes tienen.
El hombre miró a Darius, luego a Matthew, midiendo sus opciones. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. No entienden en lo que se están metiendo. Hay policías involucrados. Algunos de sus compañeros están trabajando con el sindicato. Si me encuentran hablando con ustedes, estoy muerto. Las palabras cayeron pesadamente en la sala. Matthew y Darius se miraron, sabiendo que lo que acababan de escuchar confirmaba sus peores sospechas. Había corrupción dentro de su propio departamento. Los oficiales corruptos estaban proporcionando información y protección a la red criminal. Esto no solo complicaba la investigación. Significaba que no podían confiar en nadie más en la comisaría. Darius apretó los puños, tratando de controlar su enojo. La corrupción era precisamente lo que había querido combatir al unirse a la policía. Matthew, por otro lado, se sintió traicionado. Su confianza en el sistema y en sus colegas estaba siendo desafiada. «Dinos quiénes son», insistió Matthew, inclinándose hacia el sospechoso. «No tienes mucho tiempo. Podemos protegerte, pero solo si nos ayudas». El hombre dudó por un momento más, y luego soltó algunos nombres, oficiales de la comisaría que Matthew y Darius conocían bien. Era un golpe duro darse cuenta de que algunos de sus compañeros estaban del otro lado, alimentando el mismo crimen que intentaban detener. La tensión en la sala aumentó, pero sabían que tenían que seguir adelante. Después del interrogatorio, Darius fue a su oficina, cerrando la puerta detrás de él. Necesitaba un momento para procesar lo que habían descubierto. Sacó su teléfono y después de unos segundos de duda, llamó a Sarah Thompson, la periodista investigativa con la que había trabajado en el pasado. Ella había sido una aliada en momentos difíciles y quizás podría proporcionar una perspectiva externa sobre cómo manejar la situación. «Sarah, necesito tu ayuda», dijo Darius en cuanto ella contestó. «Hemos descubierto algo grande, algo que involucra a oficiales corruptos dentro del departamento. No puedo hablar mucho por teléfono, pero necesito tu consejo». Sarah, con su tono directo y profesional, prometió encontrarse con él más tarde esa noche. Darius colgó, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que involucrar a un periodista podía ser arriesgado, pero confiaba en Sarah y en su compromiso con la verdad. Mientras tanto, Matthew había decidido revisar algunos archivos antiguos en busca de conexiones entre los nombres que el sospechoso había dado y casos sin resolver. Pasó horas en el archivo de la comisaría, escaneando documentos, siguiendo pistas. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que las señales habían estado allí todo el tiempo, pero nadie había querido verlas. Era como si un velo se estuviera levantando ante sus ojos, revelando un mundo que había estado ignorando o negando. Poco después, Darius entró en el archivo. Matthew lo miró, sus ojos reflejando la misma determinación que él sentía. Habían sido empujados hacia una encrucijada. Podían seguir adelante y arriesgarse a descubrir la verdad completa, o podrían apartar la vista y seguir pretendiendo que no había problema. «Encontré algunos patrones», dijo Matthew, señalando los papeles extendidos sobre la mesa. «Estos casos tienen las mismas características. Testimonios que desaparecen, pruebas que se pierden. Todos relacionados con los nombres que nos dio el sospechoso». Darius asintió, sintiendo que la pieza del rompecabezas empezaba a encajar. Ambos sabían que esto era solo el comienzo de algo más grande. La corrupción no solo afectaba a su departamento. Estaba enredada en las mismas raíces de la ciudad. «Sarah está dispuesta a ayudarnos», dijo Darius. «Si podemos reunir suficientes pruebas, ella puede exponer esto públicamente». Matthew consideró la idea. Nunca había confiado mucho en la prensa, pero en ese momento sabía que necesitaban todos los aliados posibles. Había pasado mucho tiempo defendiendo un sistema que creía inquebrantable. Ahora, tenía que aceptar que ese mismo sistema estaba roto. «Está bien, trabajemos con ella», respondió finalmente Matthew. «Pero tenemos que tener cuidado. Cualquier error, y esto se vendrá abajo». Ambos acordaron una estrategia. Trabajarían en silencio, recogiendo pruebas y siguiendo pistas sin alertar a los sospechosos. Decidieron hablar con algunos oficiales de confianza,
Aquellos que sabían que no estaban involucrados. Necesitaban un pequeño equipo que pudiera actuar sin levantar sospechas. Más tarde esa noche, Darius se encontró con Sara en un café discreto en las afueras de la ciudad. Ella llegó con su cuaderno y grabadora, lista para tomar notas. Darius le explicó todo, desde el encuentro en el callejón hasta los nombres revelados por el sospechoso. «Esto es enorme, Darius», dijo Sara, su voz llena de determinación. «Si publicamos esto, habrá consecuencias. Pero también habrá una oportunidad de limpiar el departamento». Darius Asensio. Sabía que el riesgo era grande, pero también sabía que era la única manera de restaurar la integridad en la fuerza policial. Sara prometió ser discreta, recopilando información sin poner en peligro la operación. Ambos sabían que estaban pisando terreno peligroso, pero también sabían que era el camino correcto. De regreso en la comisaría, Matthew y Darius trabajaron juntos para recopilar más pruebas. Había momentos de tensión, pero también empezaron a ver un cambio en su dinámica. Cada uno respetaba las habilidades del otro, y con el tiempo, la desconfianza inicial comenzó a desvanecerse. A pesar de las diferencias, compartían un objetivo común: hacer justicia. Un día, mientras revisaban documentos, Matthew encontró un informe que lo hizo detenerse. Era un caso antiguo, uno que involucraba a un joven que había sido arrestado injustamente por robo. El oficial a cargo de ese caso era uno de los nombres en la lista que el sospechoso había proporcionado. Matthew recordó ese caso porque había participado en la revisión y había pasado por alto algunas inconsistencias en los testimonios. En ese momento, había confiado en la palabra de su compañero. «Creo que he encontrado algo más», dijo Matthew, pasando el informe a Darius. Darius lo leyó en silencio, sus labios fruncidos. Este caso era una muestra de cómo la corrupción había estado operando sin ser detectada. Injusticias cometidas bajo la sombra de la ley, protegidas por aquellos que debían ser los guardianes de la justicia. «Esto no puede seguir así», dijo Darius finalmente. «Necesitamos exponerlo todo, y necesitamos hacerlo rápido. Cada día que pasa es una oportunidad para que los responsables destruyan pruebas y cubran sus huellas». Matthew asintió, sintiendo una creciente urgencia. Sabía que estaban luchando contra el tiempo, pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo, estaba del lado correcto de la justicia. Había estado cegado por sus propios prejuicios, pero ahora veía con claridad. Decidieron comenzar con una operación encubierta para atrapar a los oficiales corruptos en el acto. Trabajarían de cerca con Sara para asegurar que todo lo que descubrieran se registrara adecuadamente. Empezaron a planificar, discutiendo cada detalle para minimizar los riesgos. Sabían que si fallaban, no solo perderían el caso, sino que también pondrían en peligro sus vidas. Esa noche, mientras Darius revisaba los detalles de la operación en su apartamento, recibió una llamada de su madre. Había algo en su voz que reflejaba preocupación. Darius trató de tranquilizarla, asegurándole que todo estaba bajo control. Pero al colgar, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que estaban entrando en un territorio peligroso. Matthew, por su parte, regresó a su casa y se detuvo frente a la foto de su padre en la pared. Recordó las palabras que su padre solía decir: «La justicia no siempre es fácil, pero siempre es necesaria». Por primera vez, entendió realmente lo que significaban esas palabras. La justicia no era solo una cuestión de seguir reglas y procedimientos. Era una lucha constante, a menudo contra aquellos en quienes se suponía que debías confiar. A medida que se preparaban para la operación, ambos sabían que no había vuelta atrás. Tenían una oportunidad para hacer lo correcto, para desmantelar la red de corrupción y restaurar la fe en la ley. Y aunque el camino no sería fácil, lo recorrerían juntos, apoyándose el uno en el otro. Matthew y Darius compartían un vínculo nuevo y frágil, nacido de la necesidad y de una causa común. Mientras miraban hacia el futuro, sabían que el verdadero desafío estaba por venir. Pero también sabían que estaban listos para enfrentarlo, hombro con hombro, dejando atrás el peso de los prejuicios y avanzando hacia un mañana más justo. La noche era oscura y silenciosa en la zona industrial de la ciudad.
El almacén donde se llevaría a cabo la reunión estaba desierto por fuera, pero en su interior, se respiraba una atmósfera cargada de tensión y secreto. Matthew y Darius, vestidos de civil y con gorras bajas para ocultar sus rostros, se acercaron cautelosamente, ocultándose entre las sombras de los contenedores abandonados. La luz de la luna apenas alcanzaba a iluminar los bordes del lugar, creando un ambiente de intriga y peligro. Matthew hizo una señal a Darius, y ambos avanzaron hacia una puerta lateral, utilizando una llave que habían obtenido de uno de los sospechosos capturados. Entraron al edificio en silencio, sus pasos amortiguados por el polvo acumulado en el suelo. Desde su posición, podían ver el centro del almacén, donde un grupo de hombres, algunos de ellos uniformados como policías, discutían acaloradamente alrededor de una mesa llena de papeles y dinero en efectivo. El líder del sindicato criminal, un hombre de mediana edad con el cabello gris peinado hacia atrás y una cicatriz visible en la mejilla izquierda, hablaba con voz autoritaria, exigiendo más colaboración y lealtad a los oficiales corruptos presentes. Entre los oficiales, Matthew y Darius reconocieron a varios de sus compañeros, los mismos nombres que habían surgido en las investigaciones y confesiones. La traición que sintieron fue como un golpe físico. Darius, observando la escena, sintió un nudo en el estómago. Sabía que era el momento de actuar, pero cualquier movimiento en falso podría resultar en un tiroteo. Miró a Matthew, quien asintió con una determinación que no había mostrado antes. Ambos oficiales entendían que estaban en juego más que sus carreras. Estaban poniendo sus vidas en la línea por la justicia. Darius sacó su radio, preparado para dar la señal a los refuerzos que esperaban a poca distancia, listos para intervenir en cuanto ellos dieran la orden. Sin embargo, antes de que pudiera apretar el botón, uno de los hombres en el centro del almacén se giró y los vio. Hubo un segundo de silencio absoluto, seguido por un grito de alarma. En un abrir y cerrar de ojos, todo estalló en caos. Matthew y Darius se lanzaron a cubierto mientras los disparos resonaban en el aire. El eco de las balas rebotaba en las paredes de metal del almacén, creando una cacofonía ensordecedora. Matthew disparó hacia uno de los hombres armados que intentaba huir, mientras Darius se movía hacia la mesa central, decidido a detener al líder del sindicato. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Los oficiales corruptos, al darse cuenta de que estaban acorralados, comenzaron a rendirse uno por uno, dejando caer sus armas al suelo. Sin embargo, el líder del sindicato no tenía intención de rendirse. Sacó una pistola y apuntó directamente a Darius, que avanzaba hacia él. Matthew, viendo el peligro, reaccionó instintivamente. Corrió hacia Darius y lo empujó fuera del camino justo cuando el disparo resonó. La bala pasó rozando a Darius, pero Matthew logró esquivar el peligro. Antes de que el líder del sindicato pudiera disparar de nuevo, Darius ya estaba sobre él, desarmándolo con un movimiento rápido y reduciéndolo al suelo. Los refuerzos llegaron en ese momento, entrando en el almacén con armas levantadas, asegurando el área y arrestando a los hombres restantes. El ruido de las sirenas y las órdenes gritando llenó el almacén. Darius respiró hondo, sintiendo una oleada de alivio mientras esposaba al líder del sindicato. Matthew y Darius se miraron, ambos respirando con dificultad. Habían logrado su objetivo, pero sabían que la batalla no había terminado. Había mucho más trabajo por hacer para limpiar el departamento y llevar a todos los culpables ante la justicia. En el exterior del almacén, los oficiales corruptos fueron llevados a los coches patrulla mientras otros oficiales recogían pruebas y tomaban declaraciones. El capitán de la comisaría llegó poco después, su rostro mostrando una mezcla de alivio y orgullo. Matthew y Darius entregaron las pruebas y explicaron cómo habían desenmascarado a la red de corrupción. Hicieron un trabajo excepcional, dijo el capitán, mirando a ambos. Pero sabemos que esto es solo el principio. Vamos a necesitar su ayuda para limpiar completamente la casa. Matthew asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Miró a Darius, y sin decir una palabra, supo que ambos compartían el mismo sentimiento. Habían dejado de ser solo compañeros de trabajo. Se habían convertido en aliados, unidos por una causa mayor que ellos mismos. Horas después,
En la comisaría, Matthew y Darius fueron llamados a la sala de prensa, donde un grupo de periodistas esperaba ansiosamente. Sarah Thompson estaba entre ellos, lista para cubrir la historia de la caída del sindicato criminal y la corrupción dentro de la policía. Darius tomó la palabra, explicando cómo la operación había desmantelado una red que había estado operando en las sombras durante años. Matthew, observando a Darius hablar, sintió un profundo respeto por su compañero. Habían comenzado como dos hombres en conflicto, divididos por prejuicios y desconfianza. Pero ahora, se veían como iguales, compartiendo una visión de justicia y verdad. Cuando Darius terminó de hablar, Matthew se acercó al micrófono. «Este es un momento de cambio para todos nosotros», dijo. «Es una oportunidad para restaurar la confianza en nuestra comunidad y para demostrar que no importa el color de tu piel, todos somos responsables de proteger y servir con integridad». Los aplausos resonaron en la sala, y Matthew supo que estaban comenzando algo importante. Algo que iría más allá de esta noche, más allá de ellos mismos. Esa misma noche, de vuelta en sus casas, Matthew y Darius reflexionaron sobre lo que había sucedido. Matthew, en la tranquilidad de su sala de estar, miró la foto de su padre. Recordó las lecciones de justicia y honor que le había enseñado. Por primera vez, sintió que estaba realmente honrando ese legado. Había superado sus prejuicios y había encontrado un nuevo sentido de propósito. Darius, en su apartamento, sonrió mientras revisaba los recortes de prensa sobre la operación. Había enfrentado obstáculos, pero nunca había renunciado a su fe en la justicia. Sentía que había dado un paso significativo hacia su objetivo de cambiar las percepciones y mejorar la relación entre la policía y su comunidad. Unos días después, Matthew y Darius se encontraron en un café cerca de la comisaría. La tensión que una vez había definido su relación había desaparecido. Hablaban con facilidad, planeando cómo seguir adelante con su misión de erradicar la corrupción y fortalecer la integridad en la policía. Matthew levantó su taza de café, mirando a Darius con una sonrisa. «A pesar de todo, estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar contigo, Darius. Me has enseñado mucho, más de lo que creí posible». Darius sonrió, levantando su propia taza. «Lo mismo digo, Matthew. Este es solo el comienzo. Tenemos mucho trabajo por delante, pero sé que, juntos, podemos lograr un cambio real». Los dos hombres se levantaron y salieron del café, caminando hacia la comisaría. Habían comenzado su viaje como dos extraños con desconfianza, pero ahora eran más que colegas. Eran amigos y compañeros de batalla en la lucha por la justicia. A medida que avanzaban hacia su próximo desafío, sabían que lo harían lado a lado, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. ¿Te gustó la historia? ¿Aprendiste algo con ella? Deja tu like y suscríbete. Hasta la próxima. Un gran abrazo.